Jérete, hoy es 27 de septiembre de 2023. Hoy abordaré el tema del apetito de los cirenaicos. Es un tema particular porque no aparece declarado en las expresiones que utiliza Diógenes Laercio. Para todos es conocido que la escuela cirenaica y los preceptos que se discutían del maestro Aristipo concernían a la búsqueda de placer y a la evasión del dolor, del sufrimiento o de la tristeza. Sin embargo, así dicho, pareciera que el placer fuera un asunto meramente pasivo. Es decir, el placer es algo que se padece y entonces así quedaría, digamos, saldada la cuestión. Y obviamente esto es erróneo, es impreciso, porque observamos en las letras de Diógenes Laercio un esfuerzo activo, energético, de búsqueda, un apetito de los cirenaicos por el placer. Es decir, y esto obviamente lo habrá entendido no solo quien haya leído directamente el texto de Diógenes Laercio, sino quien haya, por ejemplo, visto la lista de reproducción de este canal acerca de la ética cirenaica, y de no ser así, pues invito a quien atienda este video a que mire los anteriores. Si observamos pues las discusiones o los relatos de Diógenes Laercio, las discusiones pues que tenían en la escuela cirenaica, nos advertiremos de que al placer hay que buscarlo, hay que procurárselo. En este sentido he hablado yo, quizás no muy enfáticamente, pero sí he mencionado yo en algunos videos la expresión dietética del placer. Es decir, que el placer no es simplemente algo que se recibe, no es algo vegetativo. El filósofo no es alguien que está como un árbol abierto esperando a que lleguen los rayos del sol. El filósofo ha descubierto luego de, y por filósofo aquí hablo de Aristipo, Aristipo descubrió luego de estar comprometido con las enseñanzas socráticas que el placer era su telos, y cuando en la filosofía se establece epistemológicamente y éticamente el objeto de estudio, en este caso el placer, se trata no solamente de concebirlo, de cogitarlo, sino de entonces hacer todo lo posible para vivir con una vida conforme con la búsqueda de aquello que se ha establecido como telos o como objeto de incumbencia, que en última se ve reflejado como objeto de una ética, es decir, de una pragmática, de una actuación. Entonces el placer no solamente hay que cogitarlo, sino que entonces, habiéndolo entendido como telos, hay que tratar de debatir o de discutir cuál es el modo más eficiente de buscarlo y cuáles son las posibilidades más intensas de alcanzarlo. Y del mismo modo, cuáles serán los modos más eficientes de evitar el dolor. Entonces, si al placer se lo busca como objeto de estudio, pero objeto de estudio no es solamente teórico, sino que es un objeto de estudio ético, incumbido, vital. Así es en la filosofía antigua y se ha dicho mucho en este canal, no solamente en esta lista de reproducción. Al placer ha de buscárselo. Y este punto me parece importante resaltarlo porque aquí viene mi propuesta, que no creo que tampoco sea muy ingeniosa, se deduce fácilmente con una lectura concienzuda y sesuda de los textos de Diógenes Laercio. El placer merece un apetito, es decir, al placer hay que buscarlo, hay que quererlo, hay que apetecerlo. Y entonces es aquí en donde viene toda la discusión, y yo creo que justamente entender el apetito, la querencia
la búsqueda, y por querencia me remito al verbo latino cuero o quaero, que yo creo que pues, yo lo pronuncio cuero, que significa buscar, de donde en castellano viene querer. Entonces, querencia, en este caso para mí significa búsqueda, solicitud de algo, apetito por algo. Insisto, en las escuelas filosóficas establecer el objeto de debate, el objeto de estudio, el objeto de cogitación, no es solamente armar un asunto teórico en el cual el sujeto no está incumbido, es una mentalidad, digamos, más moderna, de algún modo casi que científico-positiva, en donde el científico mira el átomo, pero no está incumbido éticamente con el átomo, sino con el método científico. En cambio, el filósofo establece un objeto de estudio y ese objeto de estudio le incumbe en el modo de vivir, se ha dicho mucho. Entonces, si la escuela cirenaica, Aristipo determina que el objeto final de la vida es buscar el placer y evadir el dolor, pues entonces, insisto, el filósofo no será un vegetal que se abre a esperar a que el placer le llegue, sino que hace de su vida y de las discusiones con los congéneres, con los demás filósofos, una búsqueda por tratar de maximizar, de optimar u optimizar ese placer. Entonces, al placer hay que buscarlo, procurarlo y maximizarlo. Conforme pues con los planteamientos ya discutidos ampliamente del maestro Aristipo. ¿Qué significa eso? Que al placer o por el placer hay que moverse. Al placer hay que estratégicamente pensarlo para producirlo, para procurarlo, para cultivarlo. Y a ese cultivo, a ese cuidado, a esa estrategia, a esa premeditación de cómo lograrlo o de cómo afianzarse en el placer o de cómo hacer que la sociedad sirva de mejor modo como productora de placer para el filósofo o para incluso, si se quiere pensar políticamente, para los ciudadanos, pero eso sería pues otro tema, pues entonces hay que apetecerlo, hay que moverse por él. He aquí pues mi apuesta del día de hoy. Si bien el deseo o el apetito o la querencia no aparece deliberadamente manifestada como vocablo en la teoría aristipea, en Diógenes Laercio, y hay que poner en duda, yo creo que en las discusiones y en los debates de la escuela, al hablar de placer se alegorizaba el deseo o se lo daba por supuesto. ¿Qué es el placer? No solamente algo que se recibe, sino algo que se apetece. El deseo, el apetito, la búsqueda de placer es inherente a la vida filosófica hedonista, puesto que al telos se lo apetece, se lo procura. Lo que estoy tratando de decir o estoy tratando de afirmar es que el deseo es el modo en el que se manifiesta la actitud filosófica de interés por el placer. Y por deseo, aquí estoy hablando del apetito de placer, querer placer a toda hora, buscarse el placer a toda hora y rehuir de la tristeza, del dolor a toda hora. El deseo es muy importante porque el deseo aquí implica agencia, es decir, energía. Y por energía, utilizo aquí el término energía tal como lo utilizaban los antiguos, casi como sinónimo de agencia. Es decir, no ser pasivo, sino de actividad, ser activo con respecto a esto. El filósofo desea el placer, no solamente espera que le llegue. El filósofo es dueño de sí y dueño de su deseo, al menos en esta escuela filosófica. Yo sé que Freud pone en duda la confianza que los antiguos filósofos ponían en el yo como posibilidad de deseo. El deseo sorprende al yo y a veces llega contrariando al yo, pero esa fractura no estaba concebida
o no al menos de ese modo en las escuelas antiguas. Para el antiguo había una forja de lo que llamaríamos hoy el yo, como dominio de sí mismo, para saber qué apetecer, para ser dueño del deseo, dueño del placer. Insisto, sé que Freud pondría en cuestión el dominio del yo sobre el deseo y sobre el placer. Incluso observamos cotidianamente que la gente queda desajustada porque se descubre sintiendo placer con asuntos que el mismo yo reprueba y se siente culpable por algunos placeres o incómodo con algunos placeres. Y queda desajustado porque todo aquello que conscientemente decía dominar y desear resulta que en realidad no eran tal cosa. Pero esta discusión no aparece en el mundo antiguo o no aparece en el mundo cirenaico. Entonces tomemos la discusión tal como aparece en el mundo antiguo, que sepamos. Insisto, la noción filosófica era la del cultivo del dominio de sí para saber qué apetecer, a qué arrojarse, cómo buscar y no ser esclavo de todo eso. Ya lo hemos dicho en los otros videos. Enfatizo o no, insisto en que si no los han visto, los invito cordialmente a que vean la lista de reproducción. Así pues que apetecer es el modo en que el filósofo, apetecer el placer, es el modo en que el filósofo hedonista cirenaico se declara hedonista cirenaico. Primero, entonces, el deseo, el apetito, es una decisión filosófica. Obviamente para el psicoanálisis no lo es. Segundo, el deseo manifiesta ante sí mismo y ante los demás una pragmática de la incumbencia vital ante el telos, es decir, ante el placer. Tercero, la vida, y cuando hablo de deseo hablo de apetito, ya me referiré cuál vocablo es al que yo me refiero cuando hablo de deseo en el mundo antiguo y en esta escuela. Bueno, digámoslo de una vez, es epicimia, pero ahorita haré pues el pertinente repaso de la semántica del vocablo epicimia, del verbo epicimo y del sustantivo epicimitis. Hablo de apetito y de deseo. Quiero dejar esto en claro, no en términos psicoanalíticos ni en términos contemporáneos. O quizás en términos contemporáneos vulgares, en donde hablamos de apetitos o de deseos, no pensando psicoanalíticamente. La escuela hedonista cirenaica es básicamente una apuesta por el deseo o por el apetito, por la querencia del placer. Esto se ha dicho ya y se ha clarificado mucho y se ha patentado mucho en los otros videos. La escuela cirenaica, entonces, los preceptos de Aristipo y todas las discusiones de los miembros pertenecientes a esta escuela, desde la hija Areti o Areta hasta Egesías y Aníceris y demás, o Teodoro el Ateo y demás, son un escrutinio de en qué modo es posible este apetito, esta querencia. O sea, de qué modo es factible apetecer el placer y conseguirlo. En este sentido, la escuela hedonista o los principios aristipeos son decididamente vitalistas, son un sí a la vida y al placer de vivir. En ese sentido, Aristipo sigue siendo un optimista, aunque no sea un metafísico, a la usanza socrática. Arrojarse a la vida, porque Aristipo consiente aún que la vida es un bien, por cuanto es una gran posibilidad de procurarse fácilmente los placeres. Y la filosofía sería una meditación de cómo la vida social, de cómo los preceptos sociales y las significaciones que le damos a la existencia entorpecen la búsqueda del placer que nos es dada fácilmente porque ya tenemos un cuerpo
y tenemos los objetos de placer en la naturaleza y en el otro. Entonces Aristipo es un promotor, un propositor de una vida completamente vital, completamente afianzada. Las discusiones de la escuela cirenaica serán entonces qué tan factible y qué tan asequible es el placer. Por eso vemos tantas posibilidades interpretativas que ya se han examinado. ¿Qué es la epicimia? La epicimia es el apetito por algo. Apetecer algo es un verbo que a veces siento que, o al menos en estas regiones de la lengua castellana, siento que ya no se oye, o no se oye pues en la cotidianidad, se oye en ámbitos académicos y me da mucha tristeza, porque es un verbo muy hermoso, apetecer. Apetecer es querer algo, tener apetito por algo, perseguir algo. Querer algo. Es decir, quieres, casi que podría usarse como sinónimo de querer, en el sentido de buscar o moverse por algo. ¿Quieres comer pizza? No, hoy no me apetece. O sí, muchas gracias, me apetece. Entonces, apetecer es buscar algo porque se presume que hay algo fuera que producirá satisfacción o placer. Entonces, la epicimia es el término con el cual se habla del apetito. ¿Por qué menciono yo el apetito? Insisto, cuando no está mencionado en Diógenes Laercio. Porque el placer, al ser un hecho activo y no solo pasivo, hay que buscarlo, hay que apetecerlo, y se ve claramente por ejemplo, cuando en la escuela cirenaica se habla del zarros, del vigor, de la bizarría hacia el placer. Es decir, que arrojarse filosóficamente al placer es no solamente declararlo teóricamente y debatirlo en una escuela, sino actuarlo en la vida real, en la calle, ante los demás. La vida de Aristipo, la vimos, es básicamente un ejemplo de pragmática consecuente, al menos según las fábulas y según las narraciones, de cómo el hombre siguió conforme con aquel telos en el que se había incumbido, como gran conclusión filosófica después de haber convivido con Sócrates y sus demás compañeros, que incluso llegaron a repudiarlo, Verbigracia, Platón. Entonces, insisto, el apetito se deduce de la lectura, es decir, al placer hay que quererlo, hay que apetecerlo. Y de hecho, hablar del placer en términos filosóficos, en términos energéticos, es prácticamente alegorizar una vida de epicimia por el placer. El placer no llega por sí solo. No es un acto pasivo, no es un acto vegetativo, sino que es un acto que se decide, que se busca, que se propicia, que se cultiva, que se optimiza, que se maximiza. Entonces, primero, Aristipo es un gran propositor, un gran cultor del vitalismo, de un sí a la vida. Entiende a la vida como una posibilidad de optimar el placer, de optimizar el placer. De optimizar más que de optimar. Aunque están relacionadas las palabras y en algún momento pudiéramos hablar de ellas. Es un sí a la vida porque la vida sigue siendo considerada o estimada como un bien. Segundo, de aquí se entiende en qué sentido el hedonismo aristipeo está siempre atado a la noción de utilidad. Insistimos, la discusión por lo útil es una discusión importantísima, fundamental y evidente en el mundo filosófico greco desde Sócrates. Remito, por ejemplo, al texto de Lisis, cuando se pregunta acerca de cuál es la utilidad que podemos sacar de la amistad, asunto que se siguió discutiendo en la escuela cirenaica. Ya lo vimos
en las distintas interpretaciones de Teodoro el Ateo, de Aníceris y de Hesías, qué opinaban de la amistad, si existe o no existe como tal, si es solo producto de la utilidad o no, etc. Entonces, primero, el placer es el telos, la epithymia o apetito es el modo de ejecutar esa búsqueda hacia ese telos, o de reconocerse ante sí, ante los demás, ya como filósofo hedonista, la epithymia por la idoní o por el placer. Tercero, entonces esto hace que la escuela hedonista sea una gran cultora de la vida, una defensora de la vida porque la presume un bien dador, o sea, un bien dador de posibilidades placenteras o voluptuosas. Tercero, esto hace que el hedonismo aristipeo sea un gran cuidado del cuerpo y de las posibilidades de mantener el cuerpo atendido, porque es en el cuerpo donde se siente el placer. Entonces la epithymia por el placer es básicamente también una epithymia útil o utilitaria, si se quiere, del cuidado de sí, del cuidado del cuerpo. Puesto que no se quiere el dolor ni el propio ni el del otro, la utilidad no es pretexto para pasar por encima del otro. Si el otro no quiere ser posibilitador de placer, si el otro dice no a la pregunta por el placer, simplemente se le agradece y se sigue. En ese sentido hay un límite ético y político de los hedonistas. Jamás se deduce del hedonismo cirenaico, aunque Aristipo era un individualista en muy buena medida, ya se ha dicho, jamás se puede deducir que como el placer es el fin, cualquier otro ser humano es un medio por el que es lícito pasar aún en contra de la voluntad del otro. Jamás, jamás puede deducirse eso del hedonismo cirenaico. Y yo creo que si entendemos el concepto de epithymia, la epithymia será el modo de querer el placer, de buscar el placer, el apetito, ¿cierto? De ejecutar el placer. Entendemos cómo llega la escuela cirenaica a tener, por ejemplo, a un Hesías de Cirene, que básicamente reniega de la posibilidad de los preceptos del maestro. Recuérdese que lo que mencioné al principio, las discusiones de la escuela cirenaica, que son las discusiones de los principios básicos del maestro Aristipo, se podían dividir en estas dos cuestiones. ¿Qué tan factible es el placer? Es decir, ¿qué tan posible de hacérselo o de hacer el placer o de producir el placer? ¿Y qué tan asequible es? Eso está como correlacionado. ¿Qué tanto tengo posibilidades de acceso? Eso es lo asequible. ¿Y qué tanto lo puedo fabricar? Eso es lo factible. En últimas, ¿qué tan exequible le es al filósofo el placer? Aristipo plantea que el placer es posible y que hay modos estratégicos de multiplicar la intensidad y la cantidad de los placeres. En la revisión que van haciendo conforme pasan los años y los maestros y los discípulos en la escuela de Aristipo, se van llegando a distintas conclusiones. Me interesa ahora la de Hesías. Hesías se da cuenta de que, primero, el placer es posible, pero es raro. Es decir, no se da con muchísima frecuencia. Segundo, puede ser factible, es posible teóricamente de hacerse, pero es inasequible o inaccesible. Porque el otro a veces no quiere, porque las condiciones de la vida no nos los permiten, porque hay muchos óbices. Y
Tercero, creo que Hesías se da cuenta de que la satisfacción del placer, o de lo que se suponía por placer, no necesariamente coincidiría con el placer. O sea, yo creo que Hesías se da cuenta de tres grandes imposibilidades en los planteamientos de Aristipo, y entonces llega a la conclusión de la epithymia, la querencia, el apetito, trae más dolor que verdadero placer, y por lo tanto hay que renegar de esa epithymia. Apetecer el placer trae muchas más frustraciones, porque no siempre que queremos el placer lo podemos conseguir, porque cuando lo queremos conseguir, que es a toda hora por ser filósofos hedonistas, el otro no quiere, la fortuna no deja, nuestras condiciones nos lo impiden, la fortuna obstaculiza, obsta pues nuestros propósitos. Y por eso el placer se hace raro. Recuérdese, el cuerpo se va deteriorando y sufre, y el alma que no está separada del cuerpo sufre con el cuerpo sus dolores. En últimas, apetecer lo que nos es raro se termina volviendo, o lo que nos es raro en términos, sí, lo que significa raro, escaso, infrecuente. El placer puede ser el telos de la escuela filosófica, dirá Hesías, pero apetecerlo, tal como lo plantea Aristipo, en un sí constante a la vida, en una posibilidad, porque Aristipo tenía la siguiente presunción: el placer es fácil de acceder y es fácil de procurar. En cambio, Hesías llega a la conclusión de que no. En últimas, si Aristipo le había dicho a Sócrates que era un ingenuo, fantasioso, Hesías le va a decir a Aristipo, pues le va a decir, al menos teóricamente, le va a responder, porque no se conocieron. Pues no se conocieron, o al menos no fue directamente su maestro. Le va a decir, usted también vive en una deontología esperanzada. En últimas, aquello que usted dice que se puede buscar, y usted mismo, Aristipo, que había dicho que el placer es factible, que es exequible a toda hora, no demuestra más que usted está desconectado de la realidad, y que lo que usted plantea es una fantasía que termina más haciéndonos sufrir que otra cosa. Por lo tanto, el apetito es repudiado. El apetito por ese modo de apetecer es repudiado por Hesías. Pero Hesías no abandona el apetito. Dice, ya que el placer, el apetito por el placer, la epithymia por el placer, traen más frustraciones, nos esperanzamos en el placer de un modo que nos frustra más que lo que nos satisface, e incluso alcanzar el placer, la satisfacción no coincidirá con el placer. Pues entonces Hesías dirá, no queda más que una epithymia, es decir, no abandona la epithymia. Esta es mi tesis. Él no abandona la epithymia, él no deja de querer, lo que pasa es que cambia de objeto de querer. Ya que no se puede ansiar o apetecer el placer porque nos frustra más de lo que nos satisface, no queda más entonces que cambiar de objeto, de telos, y considerar no que el placer es un bien, sino que termina siendo un mal, sino que hay que hacer de la muerte un bien. Y hay una epithymia por la muerte. Hay un apetito por la muerte como un bien, como una redención. Hesías de Cirene, como filósofo, no deja de apetecer, y ese sigue siendo un hecho activo, un hecho de dominio sobre sí, de señorío sobre sí, el apetecer. Recuérdese que en las escuelas antiguas apetecer era una decisión filosófica. Apetecer significa establecer epistemológicamente y por eso éticamente un telos hacia el cual tender todas las fuerzas, apetecer con todas las fuerzas, ya que el placer como objeto de estudio queda en entredicho como productor de placer, y ya era claro que la felicidad era imposible.
pues entonces hay que cambiar de objeto, hay que cambiar de supremo bien, hay que cambiar de telos y ansiar a la muerte como bien, no al estilo socrático, por considerar que hay un mundo mejor después de la vida, que hay un mundo mejor póstumo, sino porque no ser es mejor que ser. Y en ese sentido, la decisión del filósofo Hesías por poner la mano sobre sí mismo obedece a haber puesto a la muerte como un bien, como un objeto deseable. Y por eso la muerte del filósofo no es llorosa, la muerte del filósofo no es lacrimosa, no es la del depresivo contemporáneo que considera pues que está enfermo y que todo el mundo debería atenderlo y comprenderlo y sacan manuales de cómo hablarle al depresivo y etcétera, etcétera. No, el filósofo acepta la inanidad de la vida, la inanidad del objeto de la idoní, y es casi que haber llevado al extremo el examen de Aristipo para decir Aristipo también fracasa en un punto. La vida no tiene solución. Y van desde Sócrates hasta Aristipo en decaída, en caída libre hasta Hesías. Y Hesías dice, pues no queda sino apetecer la muerte y salir heroicamente, dueño de sí, como los héroes trágicos, dándose muerte. Aunque la muerte de Hesías, al menos teóricamente, no debió ser por un suicidio como el de la espada, como Áyax, porque eso causa dolor. Por eso plantea el Apocarterón. Decide, apetece dejarse morir de hambre, que eso no causa dolor. O es la manera menos dolorosa de ser uno quien se va y no esperar a que sea la natura quien lo arranque de la vida. Es como darle la mano a la natura en sus procesos naturales de descomposición ante el hambre o de fenecimiento ante la pérdida de energía del cuerpo a medida que no recibe alimento. Es decirle a la natura, me acojo a tus leyes naturales porque las he entendido y entonces hago algo, soy agente, soy energético con esto, decido no comer. Por eso el Apocarterón no es quien decide ponerse a llorar y no come porque está deprimido. No es una muerte por depresión, es una muerte por perseguir con epifimia el nuevo objeto al que se lo ha hecho bien, que en este caso era la muerte. Mientras que el depresivo contemporáneo, la ciencia contemporánea lo considera un enfermo, ¿cierto? Una enfermedad. Es un hecho pasivo. La depresión contemporánea en ese sentido es pasiva. Y el deseo de morir del depresivo es un hecho que se atiende como un hecho pasivo. Es decir, el sujeto no puede hacer otra cosa, se supone. Bueno, mientras que para el filósofo el deseo de muerte es activo, es un hecho feliz, es un hecho de redención. O al menos de sensatez. Si no es un hecho feliz, pues porque la palabra feliz, recuerdes, está puesta en entredicho. Es un hecho de prudencia, de sensatez, de estrategia. Tiene más rédito no ser que ser. Aunque Hesías dice, el que se quiere quedar, puede quedarse. Tanto la vida como la muerte es elegible. Ahora, volvamos al tema de la epifimia. El apetito entonces explica, o el deseo explica por qué aparece el concepto de bien y de utilidad en la escuela hedonista y por qué incluso llega a existir un Hesías de Cirene en esta escuela. Justamente porque hay un cambio de epifimia, un cambio de telos. Yo creo que entonces en la escuela cirenaica se debió haber discutido sobre el deseo. En últimas, hablar de cómo se consigue el placer, cómo se lo maximiza o multiplica, cómo se aprovecha de la moral social para obtener reconocimientos y placeres. Son hechos de hablar de cómo desear el placer y cómo manifestarles a los demás ese apetito. O sea, se hablaba del deseo siempre a través del objeto.
Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados desde el psicoanálisis a hablar del deseo como objeto de estudio. Hablar del deseo, es decir, para el psicoanálisis el deseo es un objeto de estudio, desde su etiología hasta cómo se logra en un proceso analítico que el analizante opte por el deseo y no más por el goce. Mientras que en la escuela cirenaica al deseo hay que deducirlo de las discusiones por el objeto. Mientras que el psicoanálisis ha hecho del deseo su objeto. Y por eso, aunque la palabra epithymia no aparece declarada en las discusiones que presenta Diógenes Laercio, sí está siempre alegorizada, porque pensar el placer es pensar el deseo. Y sí, no hay nada de malo en buscar el placer para los hedonistas, y no hay nada de malo en actuar la búsqueda del placer. Esto implicará que no hay nada de malo en expresar los deseos, porque el deseo, el apetito, no es más que el modo en que se declara la búsqueda de placer, es decir, del bien para el hedonista. Insisto, no hay nada de malo en ningún placer mientras no le cause dolor a nadie. Y no hay nada de malo en la expresión del deseo por ese placer. Porque en últimas no queda más que preguntarle a la sociedad y preguntarle a cada miembro de la sociedad por el deseo propio. Mira, tengo este deseo, tú eres cocinero, ¿me ayudarías preparándome una torta, sí o no? Mira, quiero fornicar, ¿tú te prestarías para que ambos obtuviéramos el placer del fornicio? ¿Sí o no? Entonces la expresión del deseo es el modo de reconocer los nomísmata, las valoraciones sociales. Es un modo de estrategia y de utilidad, recuérdese Aristipo, de vivir en las convenciones sociales para poder acceder al placer de manera socialmente aceptada. Yo más bien me pregunto, ¿por qué hoy la sociedad penaliza la expresión del deseo? Bueno, no solamente la de hoy. Yo creo que desde Platón para acá ha habido intentos exitosos casi todos de montar discursos que penalicen determinadas expresiones de deseo. Los hedonistas, al no tener problemas con el placer por considerarlo siempre un bien, menos hegesías, por consecuencia considerarán que la expresión del apetito, de la epithymia, será también un bien. Insisto, estos tres términos me parece que quedan alegorizados en la discusión hedonista. La epithymia, que es el apetito, el verbo epithimo, que es yo deseo, yo apetezco, yo persigo, y desde luego el sustantivo epithimitis, que quiere decir el deseoso, el ansioso, el amante, el amigo, el seguidor o hasta el discípulo de algo. Y bueno, y si se quiere, pues el epíteto epithimitikos, el deseoso, el ansioso. Pero el ansioso no en un término peyorativo. Recuérdese que aquí estamos hablando del placer como algo positivo, no del ansioso como en términos psiquiátricos odiernos que plantean a la ansiedad como una enfermedad. Es que hoy todo está medicalizado. Hoy está todo comportamiento humano se ha hecho un síndrome, se ha hecho una enfermedad o se ha hecho algo que debe pasar por la clínica.
Mientras que en la filosofía estar ansioso por algo es mostrar ilusión por algo. Pero bueno, hasta aquí la reflexión acerca del apetito en los cirenaicos. Y me parece que si entendemos el tema del apetito como correlativo a la búsqueda del placer, el apetito es lo que empuja a buscar el placer, lo que declara lo que se está buscando y además la apetencia, que en sí mismo es una forma de ejecutar la acción, declara el bien que persigue la escuela. Y por lo tanto no hay nada reprochable en el deseo, porque el deseo siempre es deseo de lo placentero para los cirenaicos. Hasta acá pues, Aftaizan, muchas gracias por haber atendido el video, hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jerete. Ya.